En el tranquilo suburbio londinense de Enfield, a finales de la década de 1970, una casa familiar común se convirtió en el centro de uno de los casos de supuesta actividad paranormal más documentados y debatidos de la historia moderna. Lo que comenzó como unos pocos sonidos inexplicables evolucionó hacia una serie de eventos que duró 2 años y dejó igualmente intranquilos a investigadores, periodistas y escépticos. Esta es la historia del poltergeist de Enfield. La familia Hodgson vivía en el número 284 de Green Street, una modesta casa de protección oficial en Enfield, Inglaterra. Peggy Hodgson, madre soltera, criaba a sus 4 hijos, Margaret, Janet, Johnny y Billy, cuando, en agosto de 1977, aparecieron las primeras señales. Comenzó de forma bastante inocente. Janet, que entonces tenía 11 años, y su hermano John informaron haber escuchado golpes que provenían de las paredes de su dormitorio. Los muebles parecían moverse sin causa, los cajones se abrían solos y los golpes se volvieron más fuertes y deliberados. Una noche, Peggy entró en la habitación de sus hijas y vio como una pesada cómoda se movía por el suelo, aparentemente empujada por una fuerza invisible. Trató de empujarla de vuelta, pero se resistía. Más tarde diría a los investigadores que parecía como si algo invisible la mantuviera en su sitio. Alarmada, Peggy llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, ellos también fueron testigos de una actividad extraña. Un agente informó haber visto una silla elevarse del suelo y deslizarse varios pies, sin que nadie la tocara. La policía no pudo encontrar una explicación racional. La noticia de los disturbios pronto llegó al periódico Daily Mirror. Un fotógrafo llamado Graham Morris visitó la casa para documentar los eventos. Su cámara captó imágenes de Janet aparentemente levitando sobre su cama. En una fotografía particularmente famosa, ella aparece suspendida en el aire, en pleno arco, con el cuerpo rígido. Aunque los escépticos sugirieron más tarde que podría haber estado saltando, Morris insistió en que el movimiento y las expresiones no eran como algo preparado. A medida que la actividad se intensificaba, Peggy buscó ayuda en la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR. 2 investigadores, Maurice Grosse y William Playfair, asumieron el caso. Pasaron incontables horas en la casa durante los siguientes 18 meses, documentando más de 2000 incidentes, desde objetos volando por el aire, caídas repentinas de temperatura, patrones de golpes que respondían a preguntas e incluso voces profundas y guturales que parecían provenir de la propia Janet. Quizá el fenómeno más inquietante fue la voz. Grabada en cinta, sonaba áspera, masculina y mucho más vieja que los años de Janet. Afirmaba ser Bill, un hombre que había muerto en la casa años antes. Según los registros, un antiguo residente llamado Bill Wilkins había fallecido allí. En algunas sesiones, la voz respondía a preguntas sobre la vida y muerte de Wilkins, detalles que más tarde fueron confirmados por su hijo, quien nunca había conocido a los Hodgson. Desde el principio, el caso generó controversia. Los escépticos argumentaban que las niñas, especialmente Janet, estaban inventando algunos de los fenómenos para llamar la atención. Señalaban casos en los que se sorprendió a los niños doblando cucharas o lanzando objetos cuando creían que nadie los observaba. La propia Janet admitió más tarde que había hecho trucos, aproximadamente un 2% del tiempo, pero insistió en que la mayoría de los eventos fueron genuinos y fuera de su control. No todos los investigadores quedaron convencidos. Algunos creían que la voz podía ser un raro ejemplo de ventriloquismo producido consciente o inconscientemente por Janet. Otros sugirieron estrés psicológico o histeria colectiva como posibles explicaciones. Sin embargo, la gran cantidad de testigos, incluidos reporteros, vecinos e incluso agentes de policía, que afirmaron haber visto o oído algo inusual, hizo que el caso fuera difícil de descartar por completo. Para 1979, los fenómenos disminuyeron gradualmente. Los Hodgson informaron de extrañas ocurrencias ocasionales después, pero nada comparable a los años de mayor actividad. La vida en el 284 de Green Street volvió lentamente a la normalidad. La familia permaneció en la casa durante varios años más antes de mudarse. Hoy en día, el poltergeist de Enfield sigue siendo uno de los casos paranormales más famosos y divisivos de la historia. Ha sido objeto de libros, documentales e incluso adaptaciones ficticias en cine y televisión. Para los creyentes, es una evidencia convincente de fuerzas que aún no comprendemos. Para los escépticos, es una advertencia sobre la percepción humana, la influencia de los medios y la complejidad de la verdad. ¿Fue obra de espíritus inquietos, una manifestación de una profunda tensión emocional o un elaborado engaño que se salió de control?
Décadas después, las respuestas siguen siendo esquivas. Las habitaciones del 284 de Green Street ahora están en silencio, pero para quienes lo vivieron, los ecos de aquel tiempo nunca se han desvanecido por completo. A comienzos del siglo XX, en las tranquilas tierras de cultivo de Tennessee, surgió un suceso inquietante que crecería hasta convertirse en uno de los relatos sobrenaturales más perdurables de Estados Unidos. Es una historia preservada en el folclore local, registrada en manuscritos antiguos y susurrada a lo largo de generaciones. La llamaron la Bruja Bell. El año era 1817. John Bell, un respetado agricultor, vivía con su familia cerca del río Red, en el condado de Robertson. Según todos los testimonios, su vida era de trabajo constante y estrechos lazos comunitarios. Pero aquel otoño comenzaron a producirse extraños disturbios en la casa de los Bell. Todo empezó de manera sutil, con golpes en las paredes y ruidos de arañazos en el ático. Pronto, las perturbaciones se hicieron más fuertes y deliberadas. Noche tras noche, los Bell escuchaban cadenas arrastrándose por los suelos de madera, susurros lejanos que no podían ubicar y sonidos como de piedras cayendo sobre la casa. La familia buscó intrusos, pero no encontró a nadie. Con el paso de las semanas, los fenómenos se intensificaron. Las mantas eran retiradas de las camas, las almohadas arrojadas al suelo y unas manos invisibles parecían tirar del cabello y la ropa. Poco después, la entidad encontró su voz. Al principio era tenue, como si imitara el canto de una mujer en la lejanía. Luego se volvió más fuerte, hablando en oraciones completas. Se hacía llamar Kate y afirmaba ser el espíritu de una vecina, Kate Batts, aunque las razones de su supuesto acoso siguen sin estar claras. Fuera esto verdad o una máscara para algo distinto, la voz comenzó a conversar libremente con los miembros de la familia y con los visitantes, a veces respondiendo preguntas antes de que fueran formuladas. La noticia del acoso se difundió rápidamente por los condados vecinos. Los vecinos acudían para presenciar los eventos por sí mismos. La entidad hablaba abiertamente con los invitados, a veces recitando sermones, otras burlándose de las personas o revelando información privada que no podría haber sabido por medios ordinarios. Incluso figuras prominentes de la época mostraron interés. Se dice que el futuro presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, visitó la granja de los Bell, para luego marcharse afirmando que preferiría enfrentarse de nuevo al ejército británico antes que pasar otra noche con la Bruja Bell. La actividad se volvió más intensa hacia John Bell en particular. La voz, que en ocasiones mostraba un lado bromista o incluso amable, se volvió hostil hacia él. Comenzó a quejarse de misteriosas enfermedades, hinchazón de la garganta, debilidad y dificultad para tragar. A finales de 1820, su salud había empeorado gravemente. En la mañana del 20 de diciembre, fue encontrado en su cama, inconsciente. A su lado había un extraño frasco que contenía un líquido oscuro. La voz de la entidad asumió la responsabilidad, diciendo que le había dado la sustancia y que lo había arreglado. El funeral de John Bell congregó a una gran multitud. Mientras los dolientes permanecían en silencio, la voz de la bruja resonó de nuevo, riendo y cantando en voz alta hasta que la multitud se dispersó. En los meses siguientes, los disturbios disminuyeron, aunque la entidad hablaba ocasionalmente con la familia, prometiendo regresar en 7 años. Según algunos relatos, cumplió su promesa conversando en privado con John Bell Jr. sobre el pasado, el futuro e incluso prediciendo acontecimientos que aún no habían ocurrido. Tras esta segunda visita, la Bruja Bell pareció desaparecer, dejando únicamente historias y preguntas. La leyenda de la Bruja Bell sobrevive en parte gracias a un manuscrito conocido como Unauthenticated History of the Bell Witch, escrito décadas después por Richard Williams Bell, uno de los hijos de John Bell. Las tradiciones orales locales y artículos de periódicos de la época también hacen referencia al acoso. Los historiadores señalan que algunos elementos del relato, como la implicación de Kate Batts, se informan de manera inconsistente, lo que plantea la posibilidad de que la historia haya evolucionado con cada narración. Los escépticos apuntan a explicaciones psicológicas, al poder de la sugestión o a una invención total, mientras que los creyentes sostienen que demasiados testigos experimentaron los fenómenos como para descartarlos por completo. Hoy en día, el lugar donde estaba la granja de los Bell ya no existe, pero la cercana cueva de la Bruja Bell se ha convertido en un punto de interés para visitantes e investigadores paranormales. Algunos afirman que la cueva es un punto focal de la presencia persistente, reportando fotografías inexplicables, voces débiles y caídas repentinas de temperatura. La Bruja Bell sigue siendo un cruce entre la historia y el folclore,
donde los relatos documentados y la tradición oral se mezclan en un misterio perdurable. ¿Fue el espíritu inquieto de una vecina agraviada, un truco de la creencia colectiva o algo mucho más antiguo que encontró su camino en la vida de los Bell? Más de 2 siglos después, la voz ha quedado en silencio, pero la historia aún resuena en los campos de Tennessee. En una calle tranquila del pequeño pueblo de Amityville, Nueva York, se encuentra una gran casa colonial holandesa con sus distintivas ventanas en forma de cuarto de luna, vigilando el vecindario. Para un transeúnte casual, parece cualquier otra casa bien cuidada. Pero en 1974 y 1975, esta dirección se convertiría en el centro de una de las historias de asesinato y supuesto acoso más infames y debatidas de la historia estadounidense. La historia comienza el 13 de noviembre de 1974. Dentro del 112 de Ocean Avenue, 6 miembros de la familia DeFeo fueron asesinados a tiros mientras dormían. El hijo mayor, Ronald DeFeo Jr. de 23 años, fue arrestado y posteriormente condenado por los asesinatos. Durante su juicio, dio versiones contradictorias, afirmando en ocasiones que voces en la casa lo instaban a matar. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad, pero en los meses siguientes comenzó a desarrollarse otro capítulo de la historia. En diciembre de 1975, George y Kathy Lutz compraron la casa a un precio reducido. Eran conscientes de los asesinatos, pero la espaciosa propiedad parecía demasiado buena para dejarla pasar. Junto con los 3 hijos de Kathy, se mudaron, llevando sus pertenencias y a un sacerdote católico que fue a bendecir la casa. Según los Lutz, el sacerdote fue expulsado de uno de los dormitorios tras escuchar una voz autoritaria que le decía, «Lárgate». Desde ese día, afirmó la familia Lutz, la vida en la casa tomó un giro inquietante. George informó que se despertaba exactamente a las 3:15 am. Cada noche, la hora aproximada de los asesinatos de los DeFeo. Aparecían inexplicables zonas frías en las habitaciones. En pleno invierno, enjambres de moscas se acumulaban. Las puertas se cerraban solas y persistían malos olores sin una fuente aparente. Kathy tuvo pesadillas vívidas sobre los asesinatos, describiendo incluso el orden en que las víctimas fueron asesinadas. Se decía que las camas de los niños temblaban violentamente. Un crucifijo en la casa supuestamente se dio la vuelta. Lo más perturbador de todo fue que la familia describió haber visto una aparición con ojos rojos brillantes que los observaba desde fuera de una ventana, y una extraña entidad con forma de cerdo a la que llamaban Codie, que aparecía tanto dentro como fuera de la casa. Con el paso de las semanas, el comportamiento de George, según se decía, cambió. Se volvió irritable, distante y cada vez más obsesionado con la chimenea de la casa. La familia afirmó que los objetos se movían sin intervención humana, que una extraña baba verde resumaba de las paredes y cerraduras, y que figuras sombrías aparecían en los pasillos. El 14 de enero de 1976, después de solo 28 días en la casa, los Lutz huyeron, dejando atrás sus pertenencias. Más tarde se negaron a volver a entrar en la propiedad. Los eventos atrajeron rápidamente la atención de los medios. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren visitaron la casa con un equipo de televisión. Su grupo informó de zonas frías, lecturas inusuales en el equipo y una fotografía que mostraba una figura parecida a un niño pequeño mirando desde una puerta, un niño que, según afirmaron, no estaba presente durante la grabación. El relato de los Lutz fue publicado en 1977 como The Amityville Horror por el autor Jay Anson, transformando el caso en un fenómeno cultural. El libro se convirtió en un éxito de ventas, seguido de películas que cimentaron la leyenda en la imaginación popular. Desde el principio, los escépticos cuestionaron la veracidad del acoso. Algunos argumentaron que los Lutz inventaron o exageraron los hechos para obtener beneficios económicos, señalando inconsistencias en sus relatos. Los críticos señalaron que ciertos fenómenos físicos descritos, como la baba resumando de las paredes, no tenían evidencia fotográfica o física. Sin embargo, los defensores de los Lutz señalaron la persistente negativa de la familia a volver a vivir en la casa, la participación de múltiples testigos incluidos los Warren, y el aparente impacto psicológico que la experiencia tuvo en ellos. Con los años, la casa ha tenido nuevos dueños, ninguno de los cuales ha informado de algo parecido a lo que afirmaron los Lutz. Esto ha llevado a algunos a descartar la historia por completo, mientras que otros sugieren que la actividad estaba vinculada específicamente a la familia Lutz o al periodo inmediatamente posterior a los asesinatos de los DeFeo. Hoy en día, la casa original todavía se mantiene en pie,
aunque sus famosas ventanas en forma de cuarto de luna han sido modificadas y su dirección cambiada para disuadir a los curiosos. El caso de Amityville sigue siendo uno de los supuestos acosos más famosos del mundo, una mezcla duradera de tragedia documentada y afirmaciones paranormales disputadas. ¿Fue una elaborada invención nacida de la oportunidad, un auténtico acoso alimentado por el residuo de la violencia o algo completamente distinto? La verdad sobre lo que sucedió dentro del 112 de Ocean Avenue permanece oculta tras sus puertas cerradas, dejando que la historia siga viva en el espacio entre el hecho y el folclore. En el corazón de West York City, Inglaterra, se encuentra una modesta casa adosada que ha sido llamada la casa con el acoso más violento de Europa. Desde el exterior, el número 30 de East Drive en Pontefract es completamente anodino, con sus paredes de ladrillo y su cuidado jardín mezclándose perfectamente con el tranquilo vecindario. Pero a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, esta casa se convirtió en el escenario de una serie de disturbios tan intensos y persistentes que dejarían una marca imborrable en la historia paranormal británica. La entidad pasó a ser conocida como el Monje Negro de Pontefract. El acoso se centró en la familia Pritchard, Jean y Joe Pritchard, su hijo adolescente Philip y su hija Diane. El primer hecho extraño ocurrió en agosto de 1966, mientras Philip estaba en casa con su abuela. Informaron de una ráfaga de viento repentina que atravesó la casa, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Un polvo blanco apareció inexplicablemente en el suelo. Charcos de agua se formaban y desaparecían en las baldosas de la cocina sin ningún indicio de fuga. En los días siguientes, ocurrieron más sucesos inexplicables. Las luces se encendían y apagaban solas. Objetos se movían por las habitaciones. Una espuma verde resumaba de los grifos y se derramaba sobre los fregaderos. Los muebles vibraban y temblaban. Al principio, la actividad parecía traviesa, lanzando pequeños objetos, abriendo armarios, pero pronto se volvió más amenazante. Los testigos comenzaron a informar de la aparición de una figura alta con túnica negra y capucha, cuyo rostro estaba oculto. La aparición se vinculó con la historia del pueblo. Pontefract había albergado un monasterio, y la leyenda local contaba que un monje del siglo XX había sido ejecutado por la violación y asesinato de una joven. Algunos creían que la entidad que acosaba el número 30 de East Drive era su espíritu inquieto, atado a la tierra donde una vez se alzaron las orcas. Los disturbios se volvieron cada vez más violentos, centrándose en Diane, de 12 años. Fue arrastrada de su cama por manos invisibles, abofeteada y, en un incidente, subida por las escaleras por el cuello. Profundos arañazos aparecieron en su piel. Los miembros de la familia y los visitantes fueron empujados, inmovilizados y golpeados con objetos domésticos. La presencia de la entidad parecía más fuerte cuando Diane estaba en la casa, como si ella fuera el centro de su atención. Durante un episodio especialmente intenso, un crucifijo en la pared fue arrancado y doblado. Pesados muebles se deslizaron por las habitaciones. En otro incidente, la familia regresó a casa y encontró una planta en maceta colocada de forma precaria sobre la barandilla superior de las escaleras, algo que nadie en la casa había hecho. Desesperados por encontrar alivio, los Pritchard llamaron a clérigos para bendecir la casa. En más de una ocasión, los sacerdotes se encontraron con despliegues agresivos, objetos arrojados por las habitaciones, fuertes golpes resonando por la casa. La bendición parecía enfurecer a la entidad en lugar de expulsarla. Investigadores paranormales locales visitaron el lugar, documentando los fenómenos, pero sin ofrecer una solución permanente. Los Pritchard, incapaces de vender la casa y sin querer abandonarla, soportaron el acoso durante años. A mediados de la década de 1970, la actividad disminuyó. Las apariciones del monje negro se volvieron raras y los estallidos violentos se redujeron. Sin embargo, la reputación del número 30 de East Drive perduró. Visitantes en décadas posteriores afirmaron experimentar escalofríos repentinos, escuchar pasos en habitaciones vacías y sentir una atmósfera opresiva en ciertas partes de la casa. Hoy en día, el número 30 de East Drive sigue siendo de propiedad privada, pero está disponible para investigaciones paranormales. Quienes pasan la noche allí suelen informar de sucesos extraños, como voces en susurros, objetos que se mueven sin explicación e incluso avistamientos del monje encapuchado. El lugar ha aparecido en documentales y fue la inspiración para la película de terror de 2012 When the Lights Went Out. A pesar de incontables horas de investigación, no ha surgido una explicación definitiva.
Los escépticos sugieren engaños, malas interpretaciones o histeria, mientras que los creyentes señalan la gran cantidad de testimonios de testigos presenciales que abarcan décadas como evidencia de algo inexplicable. ¿Era el monje negro de Pontefract el espíritu vengativo de un criminal de hace siglos, una manifestación de algo más oscuro o una elaborada pieza de folclore comunitario que cobró vida a través de la creencia y el miedo? La tranquila casa de Eas Drive guarda sus secretos. Pero para quienes han cruzado su umbral y han sentido que el aire se volvía pesado, la posibilidad de que algo siga al acecho entre sus paredes es difícil de descartar. En un apartado tramo del noreste de Utah se encuentra una porción de tierra que se ha convertido en uno de los lugares más estudiados y misteriosos de la investigación paranormal moderna. Los lugareños lo llaman Rancho Skinwalker, un nombre que lleva consigo tanto miedo como folclore. Durante siglos han circulado historias aquí, sobre luces extrañas en el cielo, criaturas de otro mundo vagando por los campos y fenómenos que desafían las leyes conocidas de la ciencia. El rancho abarca aproximadamente 500 acres, una extensión aparentemente tranquila de desierto y pastizales bordeada por colinas escarpadas. Pero la cuenca Uinta, donde se encuentra el rancho, tiene una larga historia de actividad inexplicable. Los navajos, que una vez habitaron la región, hablaban de los skinwalkers, cambiadores de forma malévolos que se decía manejaban magia oscura. Según la tradición, esta era una tierra maldita y cruzarla implicaba un gran riesgo. En 1994, la propiedad fue comprada por la familia Sherman, ganaderos en busca de un nuevo hogar. En cuestión de semanas, comenzaron a experimentar sucesos que no podían explicar. Informaron de avistamientos de lobos enormes que parecían inmunes a las balas, orbes brillantes que se movían con inteligencia y extraños ruidos mecánicos que emanaban del suelo. El ganado aparecía muerto en los campos, mutilado con precisión quirúrgica y sin rastro alguno de sangre. Los Sherman también describieron actividad similar a la de un poltergeist dentro de su casa. Objetos que desaparecían y reaparecían, puertas que se cerraban de golpe y sombras que se movían contra las paredes. En el exterior, vieron naves aéreas, con forma de disco, triangular y de cigarro, flotando en silencio antes de alejarse a velocidades increíbles. Incluso sus animales parecían afectados, mostrándose inquietos en ciertas partes del rancho y negándose a acercarse a otras. En 1996, el rancho fue adquirido por el multimillonario Robert Bigelow, fundador del Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento NICS. Bigelow reunió a un equipo de científicos, ingenieros y exmilitares para investigar. Instalaron cámaras, sensores y puestos de observación. Los resultados fueron tan desconcertantes como inconclusos. El equipo fallaba sin causa aparente. Las cámaras dejaban de funcionar en momentos críticos. En más de una ocasión, los investigadores observaron luces aéreas que parecían responder a su presencia, solo para desaparecer antes de poder ser medidas o fotografiadas. Uno de los incidentes más inquietantes involucró el hallazgo de 3 reses muertas a plena luz del día. Había equipo de vigilancia funcionando cerca, pero no se registró ningún depredador, intruso ni causa clara de muerte. Los órganos internos de los animales habían sido extraídos con una precisión casi mecánica. Algunos investigadores han sugerido que la actividad está vinculada con la rica historia de avistamientos de OVNIs en la región, que se remonta a mediados del siglo III. Otros proponen una explicación interdimensional o basada en el tiempo, citando informes de portales que se abren en el cielo y vislumbres de paisajes que no existen en el terreno circundante. La leyenda de Skinwalker sigue profundamente arraigada en la narrativa, aunque muchos ancianos navajos se niegan a hablar abiertamente del tema, creyendo que incluso mencionarlos atrae el peligro. En 2016, el rancho fue vendido a un nuevo propietario bajo el nombre Adamantium Real Estate, posteriormente revelado como vinculado al empresario Brandon Fugal. El nuevo equipo continuó las investigaciones, con acceso restringido a personal autorizado y ciertos grupos de investigación. La serie del canal History The Secret of Skinwalker Ranch ha documentado algunos de sus hallazgos, incluyendo picos inexplicables de radiación, interferencia en el GPS y avistamientos de anomalías aéreas que eluden la detección. A pesar de la tecnología avanzada, los misterios persisten. Cámaras de alta resolución han captado luces inexplicables cruzando el cielo. Imágenes térmicas han revelado firmas de calor sin fuente visible. E instrumentos han detectado anomalías magnéticas concentradas en áreas específicas de la propiedad. Por cada dato recopilado, surgen más preguntas. ¿Es el rancho Skinwalker un punto natural caliente para fenómenos paranormales?
¿Un campo de pruebas para tecnología humana avanzada o algo completamente distinto? La combinación de avistamientos de ovnis, mutilaciones, encuentros con críptidos y actividad poltergeist desafía cualquier explicación única. Hasta el día de hoy, el rancho Skinwalker sigue siendo un lugar donde los límites entre la ciencia y la leyenda se difuminan. Bajo sus cielos abiertos, el viento del desierto lleva susurros de lo inexplicable, historias transmitidas de generación en generación, con capas añadidas en cada nuevo avistamiento, en cada suceso sin explicación. Sea cual sea la verdad, la tierra parece guardarla bien, y quienes pisan su suelo se convierten en parte de un misterio que se niega a ser resuelto. En el tranquilo pueblo de Borley, Essex, se alzaba un edificio que alguna vez fue llamado la casa más embrujada de Inglaterra. La rectoría de Borley, una extensa residencia de estilo gótico, era más que ladrillos y argamasa. Era un lugar donde los susurros parecían flotar por habitaciones vacías, donde pasos resonaban sin una fuente, y donde la línea entre los vivos y los muertos parecía difuminarse. Construida en 1862 para el reverendo Henry Bull y su familia, la rectoría servía como residencia para el clero de la parroquia. Desde el principio, tenía un aire de inquietud. Historias locales hablaban de un monasterio medieval que una vez se alzó en el lugar, y de una trágica leyenda que involucraba a una joven monja y a un monje cuyo amor prohibido terminó en traición y muerte. Según el relato, se decía que la monja había sido emparedada viva dentro de los terrenos del convento, con su espíritu inquieto condenado a vagar para siempre. A finales del siglo XVII, comenzaron a circular avistamientos. Los aldeanos y residentes de la rectoría informaban de la aparición de una monja fantasmal deslizándose en silencio por el jardín, desvaneciéndose en la oscuridad. A menudo se escuchaba el sonido de ruedas de carruaje sobre la grava en el exterior, pero nunca llegaba ningún carruaje. La familia del reverendo Bull vivió en la rectoría durante décadas, y sus relatos de eventos inexplicables crecieron con el tiempo. Los sirvientes hablaban de escuchar voces llamando sus nombres en pasillos vacíos. Las puertas se cerraban y se abrían solas. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Los Bull parecían aceptar estos sucesos como parte de la vida en la rectoría de Borley, aunque la atmósfera seguía siendo tensa. Después de la muerte del reverendo Bull, la rectoría pasó a nuevos inquilinos, la familia Smith, en 1928. Ellos experimentaron disturbios casi de inmediato, misteriosas luces en las ventanas, pasos fantasmales en las escaleras y la aparición de extraños mensajes garabateados en las paredes con una mano desconocida. En 1930, el reverendo Lionel Foyster y su esposa Marianne se mudaron a la rectoría. Su estancia trajo algunos de los informes de actividad más intensos. Marianne afirmó que fue atacada físicamente por fuerzas invisibles, siendo arrojada una vez de su cama. Objetos domésticos eran lanzados por las habitaciones sin previo aviso. Quizás lo más perturbador fueron las inscripciones que aparecían en las paredes, algunas aparentemente dirigidas directamente a Marianne, suplicando ayuda. La creciente notoriedad de la rectoría de Borley atrajo la atención de Harry Price, un investigador paranormal muy conocido de la época. Price visitó la rectoría por primera vez en 1929, organizando después una investigación completa de un año en 1937, tras la partida de los Foyster. Reunió a un equipo de 48 observadores, incluidos estudiantes y voluntarios, para documentar la actividad en detalle. Los informes del equipo de Price incluían movimientos inexplicables de objetos, toques fantasmales y el continuo avistamiento de la monja fantasmal. Price también afirmó haber contactado con espíritus a través de sesiones de espiritismo, una de las cuales reveló una sombría profecía: que la rectoría sería destruida por un incendio y que, durante la excavación de las ruinas, se encontrarían los restos de una monja asesinada. En febrero de 1939, un incendio estalló en la rectoría, destruyendo gran parte del edificio. La causa fue atribuida oficialmente a una lámpara de aceite volcada, aunque algunos cuestionaron si había sido accidental. Fiel a la profecía, excavaciones posteriores revelaron huesos enterrados en la propiedad, que algunos creyeron humanos, aunque nunca se estableció una identificación concluyente. La leyenda de la rectoría de Borley no está exenta de controversia. Los críticos han acusado a Harry Price de exageración, incluso de invención, sugiriendo que algunos eventos fueron montados para publicidad. Otros han propuesto explicaciones psicológicas, como la sugestión y la histeria colectiva, o incluso engaños deliberados por parte de los residentes.
Sin embargo, muchos de los que vivieron o trabajaron en la rectoría mantuvieron sus relatos hasta su muerte, insistiendo en que lo que experimentaron no podía explicarse fácilmente. Hoy en día, la rectoría de Borley existe solo en fotografías y recuerdos. El sitio donde se encontraba está ahora tranquilo, reclamado por la hierba y los setos. Pero las historias permanecen, transmitidas de generación en generación, entretejidas en la historia paranormal de Inglaterra. Ya sea que los eventos en Borley fueran producto de espíritus inquietos, engaños humanos o algo que aún no entendemos, el misterio perdura. Y en algún lugar de la quietud del campo de Essex, uno podría preguntarse si la monja fantasmal todavía camina, invisible, por los senderos del jardín que una vez conoció. En un tranquilo vecindario de West Pittston, Pensilvania, un modesto dúplex se convirtió en el centro de una de las historias de fantasmas más debatidas y perturbadoras de Estados Unidos. Conocida como la maldición de los Murl, los eventos que se desarrollaron aquí borrarían la línea entre superstición y realidad, dejando tras de sí un misterio que todavía provoca inquietud décadas después. Jack y Janet Smurl se mudaron a su lado del dúplex en 1973, con la esperanza de un nuevo comienzo después de que una grave inundación destruyera su hogar anterior. Compartían la propiedad con los padres de Jack que vivían en la otra mitad. Al principio, la vida era ordinaria, pero en poco tiempo comenzaron a surgir pequeñas perturbaciones, ruidos extraños, olores persistentes y electrodomésticos que se averiaban sin razón aparente. A mediados de la década de 1970, las perturbaciones se intensificaron. La familia informó que los muebles se movían solos, las paredes vibraban y voces desincorporadas llamaban sus nombres. Aparecían manchas negras en alfombras recién limpiadas, y olores nauseabundos se desplazaban por las habitaciones sin una fuente evidente. Por la noche, la familia escuchaba a menudo pasos que iban y venían por pasillos vacíos. Sin embargo, los momentos más inquietantes eran personales. Janet afirmó que manos invisibles le rozaban la piel o le tiraban del cabello. Jack informó que fue atacado físicamente mientras dormía, describiendo la sensación de algo presionando sobre su pecho, haciéndole imposible respirar. Incluso el perro de la familia parecía afectado, gruñendo y ladrando hacia esquinas vacías de la habitación. Durante años, los Murl intentaron racionalizar los eventos. Llamaron a fontaneros, electricistas y reparadores para revisar la estructura y los sistemas de la casa, pero no se encontró ninguna causa. A medida que la actividad se volvió más violenta, buscaron ayuda en su iglesia, pero las bendiciones iniciales parecieron ofrecer solo un alivio temporal. En 1986, los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren fueron llamados. Lorraine, una autoproclamada clarividente, afirmó que percibió 4 entidades dentro de la casa: una anciana inofensiva, un joven violento, una masa negra que parecía inhumana y una cuarta presencia que describió como algo demoníaco. Los Warren realizaron múltiples investigaciones, usando equipos de audio para capturar golpes extraños, golpeteos y voces inexplicables. Afirmaron haber presenciado objetos moviéndose por sí solos, caídas repentinas de temperatura y una atmósfera opresiva que parecía adherirse a las paredes. Según sus relatos, la actividad no se limitaba a la casa. Seguía a los miembros de la familia Smurl fuera de ella, a lugares públicos e incluso durante las vacaciones. La noticia de la maldición se extendió rápidamente. Los periódicos locales informaron sobre las afirmaciones de los Murl, y más tarde se produjo una película para televisión, The Haunted. La atención trajo tanto simpatía como escepticismo. Mientras algunos creían en el calvario de la familia, otros sugerían que los eventos habían sido exagerados, malinterpretados o posiblemente inventados por razones financieras o personales. Los vecinos informaron haber escuchado perturbaciones y presenciado fenómenos inusuales ellos mismos, pero no todos estaban convencidos. Psicólogos especularon sobre el estrés, la parálisis del sueño y la histeria colectiva, ofreciendo explicaciones naturales para las experiencias de la familia. Los Murl permanecieron en la casa durante más de una década, soportando repetidos intentos de exorcismo tanto por parte de los Warren como de sacerdotes locales. Estos rituales a veces proporcionaban calma temporal, pero las perturbaciones siempre regresaban. En 1989, exhaustos y desesperados por paz, la familia se mudó. Informaron que la actividad cesó poco después de abandonar la propiedad. El dúplex todavía está en pie en West Pittston, ahora habitado por otros residentes que no han informado públicamente de sucesos inusuales. Esta ausencia de nuevos informes plantea preguntas. ¿Estaba la maldición ligada específicamente a la familia Smurl o el fenómeno había llegado a su fin?
Los escépticos continúan cuestionando la autenticidad de la maldición de los Murl, señalando la falta de pruebas físicas concluyentes. Los creyentes argumentan que la coherencia del relato de la familia, la participación de investigadores experimentados y la corroboración de algunos vecinos sugieren que ocurrió algo verdaderamente inexplicable. Ya fuera la manifestación de espíritus inquietos, la obra de una fuerza más oscura o el resultado de la percepción humana bajo estrés, la maldición de los Murl sigue siendo una pieza perdurable de la historia paranormal estadounidense. El dúplex parece hoy en día poco notable, pero para quienes conocen su historia, carga con un peso invisible, un recordatorio de que incluso en los lugares más ordinarios, lo extraordinario puede echar raíces. Y quizás, en algún lugar de sus tranquilas paredes, aún persista un eco del pasado. Escondida entre las colinas ondulantes del oeste de Nueva York, la casa de Campo Blanca en el 3830 de Monroe parece cualquier otro hogar rural. Pero para quienes conocen su historia, la casa Inzale está lejos de ser ordinaria. Es un lugar donde los susurros del pasado parecen filtrarse por las paredes, y donde la línea entre historia y maldición se vuelve peligrosamente delgada. La historia que más se cuenta comienza a principios de la década de 1970, cuando la familia Dandy se mudó a la propiedad. Buscaban la tranquilidad del campo, lejos del ruido y el bullicio de la vida urbana. Lo que encontraron en cambio fue una serie de extraños sucesos que rápidamente escalaron a algo que no podían explicar ni escapar. Al principio, fueron cosas pequeñas, pasos desincorporados en habitaciones vacías, voces llamando desde el bosque, y el sonido de muebles moviéndose cuando no había nadie allí. La familia describió una constante sensación de ser observados, incluso a plena luz del día. Las perturbaciones pronto se volvieron físicas. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Las ventanas se cerraban de golpe sin viento, y las luces parpadeaban sin fallos eléctricos. Los Dandy informaron haber visto figuras sombrías moviéndose en la periferia de su visión. En más de una ocasión, afirmaron presenciar apariciones completas, algunas con forma humana y otras más grotescas, con sus formas distorsionadas como si estuvieran atrapadas entre mundos. En el exterior, la actividad no era menos inquietante. Los vecinos hablaban de tambores y cánticos que resonaban desde los bosques circundantes por la noche. Extrañas neblinas se formaban en noches despejadas, desplazándose por la propiedad con una quietud antinatural. Finalmente, los Dandy buscaron la ayuda de la Iglesia Católica. El padre Alphonsus Trabold, un sacerdote local, aceptó investigar. Documentó sus experiencias en diarios, anotando puntos fríos, cambios repentinos de temperatura y ruidos inexplicables. Creyendo que la actividad era obra de algo malévolo, el padre Trabold realizó un exorcismo en la casa. Pero el intento no trajo alivio duradero. Si acaso, las perturbaciones se intensificaron. La familia reportó fuertes golpes que sacudían toda la estructura, avistamientos de animales fantasma y una sensación de temor generalizada que parecía sentarse sobre la casa. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a indagar en la historia de la propiedad. Algunos creen que la tierra misma carga con una profunda huella de violencia y tragedia. Las leyendas locales hablan de cementerios nativos americanos cercanos, aunque esto sigue sin verificarse. Otros señalan registros del siglo X de ahorcamientos y ejecuciones en la zona, sugiriendo que el suelo podría contener más que simples recuerdos. Fuera cual fuera la verdad, la casa parecía ser un punto focal de fenómenos inexplicables. Investigadores paranormales que visitaron el lugar en años posteriores registraron fenómenos de voz electrónica, lecturas electromagnéticas inusuales y fotografías que mostraban extrañas anomalías de luz. Incapaz de soportar el miedo y la inquietud constantes, la familia Dandy finalmente abandonó la casa Inzale. La propiedad pasó por varios dueños, muchos de los cuales permanecieron solo un corto tiempo antes de marcharse. Las historias persistieron sobre sucesos extraños. Luces vistas en ventanas vacías, vehículos sin identificar detenidos junto a la carretera, y la sensación constante de ser observado. Durante un tiempo, la casa quedó abandonada, con la pintura blanca descascarándose y los campos circundantes reclamando el patio. Sin embargo, incluso en su silencio, el edificio parecía atraer la atención de quienes se sentían fascinados por lo inexplicable. En los últimos años, la casa Inzale ha sido preservada como un sitio para la investigación histórica y paranormal. Los visitantes suelen reportar las mismas experiencias que atormentaron a los Dandy. Ruidos inexplicables, caídas repentinas de temperatura y una atmósfera pesada que parece presionar desde todos los lados. Los investigadores han capturado grabaciones de audio con voces en habitaciones vacías.
A veces, las fotografías revelan figuras de pie en los marcos de las puertas que no eran visibles a simple vista. A pesar de las repetidas visitas, no se ha encontrado una explicación definitiva para los fenómenos. Hoy en día, la Casa Hinsdale se mantiene como un monumento al misterio y un lugar de curiosidad activa. Es un sitio donde las sombras de la historia parecen reacias a desvanecerse, y donde cada crujido del piso podría ser algo más que el asentamiento de un viejo edificio. Ya sea que las perturbaciones sean ecos de un pasado turbulento, el residuo del sufrimiento humano, o algo más allá de la comprensión humana, la casa sigue siendo un recordatorio de que no todas las historias pueden cerrarse por completo. Y en Hinsdale, algunas puertas, una vez abiertas, quizás nunca se cierren del todo. En el pequeño pueblo de Ellerslie, Georgia, una tranquila casa familiar se convirtió en el centro de una serie de sucesos inexplicables que desconcertarían a los investigadores y dejarían a la familia Wyrick marcada para siempre. Esta no es solo la historia de una casa embrujada, sino de una serie de encuentros que se prolongaron durante décadas y que difuminaron la línea entre los vivos y los muertos. Todo comenzó a finales de la década de 1980, cuando Lisa Wyrick y su esposo compraron una modesta casa para criar a su pequeña hija, Edie. Casi desde el momento en que se mudaron, empezaron a ocurrir cosas extrañas, sutiles al principio, pero luego imposibles de ignorar. Cuando Edie tenía solo 3 años, comenzó a hablar de visitantes. El primero fue un anciano al que llamaba Señor Gordy. Lo describía como amable, siempre vestido con traje, y a veces visto trabajando en el jardín. Lisa asumió que se trataba de un amigo imaginario, del tipo que muchos niños inventan. Pero cuando Lisa preguntó a sus vecinos por el nombre, recordaron a un hombre real, Mrs. Gordy, que había sido dueño de la propiedad décadas antes. Él había muerto mucho antes de que Edie naciera. Con el paso de los años, Edie mencionó otra figura, un hombre con una mano envuelta en un vendaje ensangrentado, al que llamaba Con. El verdadero nombre, que la familia descubriría después, era Lonnie Johnson, un hombre que había sufrido un grave accidente antes de morir en circunstancias violentas. A diferencia del señor Gordy, la presencia de Con parecía más oscura, más inquietante. Edie describía sentirse incómoda cuando aparecía, y sus conversaciones antes alegres sobre sus visitantes fantasmales se volvieron más calladas y vacilantes. Los encuentros no terminaron con la infancia de Edie. A medida que crecía, toda la familia comenzó a presenciar fenómenos. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación. Objetos cambiaban de lugar cuando nadie estaba cerca. Golpes inexplicables resonaban por la casa a cualquier hora. La propia Edie empezó a despertarse con profundos arañazos en la cara y el cuerpo, marcas que no podía explicar y que aparecían durante la noche. La familia también informó de puntos fríos, la sensación de manos invisibles tocándolos, y la aparición de figuras sombrías moviéndose por la casa. Finalmente, se convocó a investigadores paranormales, junto con equipos de noticias locales que documentaron los extraños sucesos. Se grabaron fenómenos de voz electrónica, susurros tenues y respuestas a preguntas. Algunos investigadores creían que la actividad era residual, ligada a la Tierra y su historia. Otros sospechaban de un embrujo inteligente, con entidades conscientes y receptivas a los vivos. Los escépticos, por supuesto, ofrecieron explicaciones alternativas: imaginación infantil, sugestionabilidad o incluso engaño deliberado. Pero los Wyrick sostenían que lo que habían vivido era real y en ocasiones aterradoramente físico. El pasado de la propiedad ofrecía múltiples posibles conexiones. Relatos históricos hablaban de antiguas granjas, tierras de cultivo y un historial de enfermedades y accidentes en la zona. Aunque ningún evento específico vinculaba a todos los espíritus, la acumulación de tragedias podría haber dejado una huella. Los vecinos tenían sus propias historias: avistamientos de figuras en los campos, luces en casas vacías y voces que se llevaban con el viento por la noche. La casa de los Wyrick parecía estar en el centro de algo que se extendía más allá de sus paredes. El embrujo no fue un episodio breve. Persistió durante años, moldeando la vida de Edie hasta la adultez. Aunque continuó reconociendo la presencia de espíritus, también aprendió a establecer límites con ellos, describiendo su habilidad como un don, pero uno que venía con desafíos. La familia finalmente se mudó, pero incluso en un nuevo entorno, Edie informó de encuentros ocasionales. La casa de Ellerslie permaneció, cargando con el peso de su historia y los susurros de sus antiguos visitantes. La maldición de la familia Wyrick destaca entre muchos casos paranormales por su duración,
sus múltiples testigos y la especificidad de las identidades de los espíritus. Sin embargo, sigue siendo un misterio sin respuesta clara. ¿Fue un raro caso de contacto genuino con los muertos o la influencia acumulada de la memoria, la sugestión y la percepción humana? Algunas historias terminan cuando la casa queda vacía y las luces se apagan. Pero para los Grieg, la pregunta siempre ha sido más complicada. Cuando abres la puerta hacia el otro lado, ¿puede realmente cerrarse alguna vez? En el corazón del casco antiguo de Edimburgo, bajo la imponente sombra de Greyfriars Kirkyard, se encuentra una tumba que se ha convertido en uno de los lugares más temidos de Escocia. Durante siglos, fue simplemente un sitio de enterramiento. Pero en las últimas décadas, adquirió otra reputación, la de ser el hogar del poltergeist de Mackenzie, una fuerza invisible que, según se dice, ataca a quienes se atreven a perturbar su descanso. Para entender la historia, debemos remontarnos a finales del siglo XX, una época de agitación política y persecución religiosa en Escocia. Sir George Mackenzie, el hombre cuyo nombre ahora acecha este relato, era un abogado respetado y una figura poderosa en la corte del rey Carlos I. Pero la historia lo recuerda menos por su habilidad legal y más por su despiadada represión de los Covenanters, un movimiento presbiteriano que se oponía a los intentos del rey de controlar la iglesia. Durante lo que se conoció como el tiempo de matanza, Mackenzie ordenó el encarcelamiento, la tortura y la ejecución de cientos de Covenanters. Muchos murieron en la cercana prisión de los Covenanters, una sección al aire libre de Greyfriars Kirkyard, en condiciones horribles. La implacable persecución de Mackenzie le valió el macabro apodo de Bloody Mackenzie, Mackenzie el Sangriento. Cuando Mackenzie murió en 1691, fue enterrado en un ornamentado mausoleo en el mismo cementerio donde yacían muchas de sus víctimas. Durante siglos, su tumba permaneció intacta. La leyenda del poltergeist de Mackenzie comenzó en 1999, cuando un hombre sin hogar irrumpió en el mausoleo buscando refugio. Según los informes, intentó abrir uno de los ataúdes y fue repentinamente lanzado hacia atrás por una fuerza invisible. Aterrorizado, huyó en la noche. Poco después, otros visitantes de la tumba comenzaron a informar experiencias extrañas, moretones y arañazos inexplicables, así como desmayos repentinos. El historiador local y guía turístico Andrew Henderson comenzó a documentar los incidentes. Con el tiempo, recopiló cientos de testimonios de primera mano de visitantes que afirmaban haber sido empujados, tocados o heridos cerca del mausoleo. Muchos describían caídas repentinas de temperatura, náuseas o la sensación de ser observados. La mayoría de los supuestos encuentros ocurrieron en o cerca del mausoleo negro y de la prisión de los Covenanters. Algunos visitantes informaron despertarse al día siguiente con arañazos o quemaduras que no podían explicar. Otros se desmayaron en el lugar, abrumados por lo que describían como una intensa sensación de miedo o opresión. Los guías turísticos que realizan recorridos nocturnos por Greyfriars tienen sus propias historias, cámaras que dejan de funcionar, baterías que se descargan en segundos, y visitantes que se marchan de forma abrupta, pálidos y temblando. Los escépticos señalan que el poder de la sugestión juega un papel importante. El escenario, un cementerio antiguo con una historia sangrienta, predispone a los visitantes a esperar miedo. El terreno irregular, las corrientes de aire frío y la reacción natural de la mente a la oscuridad pueden explicar algunas experiencias. Las lesiones físicas, argumentan, podrían deberse a rasguños accidentales en los estrechos espacios de piedra. Aún así, incluso entre quienes dudan de lo sobrenatural, existe consenso en que algo inusual rodea la tumba de Mackenzie. El gran volumen de informes, más de 500 casos documentados, hace que el fenómeno sea difícil de descartar por completo. El poltergeist de Mackenzie se ha convertido en parte de la identidad de Edimburgo. Programas de televisión paranormal, documentales y numerosos tours de fantasmas han llevado la atención internacional a Greyfriars Kirkyard. El ayuntamiento ha restringido el acceso a la prisión de los Covenanters, permitiendo la entrada solo a través de visitas guiadas, citando motivos de conservación y seguridad. Para los creyentes, las restricciones no solo tienen que ver con proteger la historia, sino con contener algo que no debería ser perturbado. Ya sea que el poltergeist de Mackenzie sea el espíritu inquieto de Bloody Mackenzie, la venganza de sus víctimas o una historia amplificada por siglos de miedo, su presencia ha dejado una huella duradera. Cada año, nuevos visitantes se adentran en las sombras del cementerio, algunos regresan solo con un vívido recuerdo, otros con una historia que luchan por explicar. En las horas silenciosas, cuando el viento sacude las rejas de hierro del mausoleo y los pasos resuenan sobre los adoquines, queda una pregunta. Si los muertos pueden guardar rencor, ¿cuánto tiempo puede durar?
Si disfrutaste explorando este misterio, recuerda suscribirte para más historias de los rincones más oscuros de la historia, dejar un comentario con tus pensamientos y compartirlo con alguien que ame un buen misterio.